Hola, soy Facundo Sarmiento, argentino, al menos eso dice acá. Estoy en el monumento a Güemes, soy salteño, más que salteño, y hay algo importante y obvio que tenés que saber. Me estás viendo a través de la lente de una cámara. Bueno, pero ¿cómo funciona una cámara? Igual que nuestros ojos. ¿Cómo funcionan los ojos entonces? Por ejemplo, si quiero ver este pequeño muñequito. Bueno, funciona así. Todo lo que vemos es porque la luz se refleja en los objetos y entra a través de la pupila hacia el interior del ojo. En el fondo del ojo está la retina, que es la que se encarga de convertir esta luz en información que luego leerá el cerebro. ¿Escuchaste hablar de la cámara oscura? Bueno, la cámara es un espacio cerrado por donde no entra luz. Para que entre luz entonces es necesario un orificio. Como la luz viaja en línea recta, al pasar por el orificio nos proyecta la imagen que queremos ver invertida. Ahora bien, si tuviéramos en el fondo de la cámara un sensor que funcione como retina, podríamos trasladar esta luz a una computadora y así tener una foto, o por qué no, un video. Nuestro cerebro ve una imagen entonces, como este dibujo. Y si ve muchas imágenes similares sucesivamente, la persistencia retiniana le hace creer que lo que ve se mueve. Veamos otro ejemplo. Una cámara graba con una cierta cantidad de fotogramas por segundo. Así, dependiendo de la cantidad de fotogramas que grabe por segundo, el movimiento será menos o más fluido. Bueno, sabiendo todo esto, es importante que sepas algo. No me estás viendo a mí, estás viendo una representación mía, un yo que no soy yo. De hecho, ¿esto me hace más salteño? Y por si todavía no te diste cuenta, ni siquiera estoy en el monumento a Güemes. Es más, ni he salido de casa. Y ahora, ¿cómo explico esto? Digo, soy salteño y no tengo puesta la camiseta del gaucho y el folclore. De estos platillos no sale el espíritu de la poesía del Barba Castilla. Y de este bombo no emergen sonidos del Cuchi Leguizamón. Pero ¿sabes qué? No tengo crisis con mi identidad, porque soy salteño, baterista por opción, fanático del fútbol y seguidor del mejor, admirador de grandes personajes y de los que marcan la vida de muchos, adicto a la comida italiana y a la mejor bebida que hay en estas tierras. Un activista de la bicicleta, un viajero por naturaleza, fotógrafo por afición, cinéfilo empedernido, amante del rock y del folclore, pero en este momento, sobre todo, un estudiante, un tesista que de algo te quiere hablar, de la generación Pixel. En lo audiovisual todo, pero todo es construido. No existe lo real, existe una representación de la realidad. Y somos nosotros, la generación píxel de la que te hablo, lo que la construimos. O la generamos justamente utilizando píxeles. Píxel viene de Picture Element o elemento de la imagen, y para que me entiendas mejor, es como la célula que compone la imagen, y mientras más de estos píxeles tengamos, la resolución y la definición con la que vemos las cosas serán mejor. Seguro que escuchaste decir que una imagen está pixelada cuando se notan mucho estos cuadraditos. Pero volvamos a lo nuestro. Te hablaba de representar, pero ¿qué es representar? Representar es volver a presentar, es reproducir un objeto cualquiera mediante un mecanismo alegórico. Así, cuando vemos una foto o un video, estamos viendo una representación. Como te dije, no me estás viendo a mí, estás viendo un yo que no soy yo, un representante, alguien que está actuando en lugar de alguien más. Podríamos decir que soy una construcción que está en lugar de algo más o de alguien más. Pero esto no es nada nuevo en las diegesis de las historias del cine. Hubo alguien que dijo que la imagen arde. Arde con lo real a lo que en un momento dado se ha acercado.
como cuando jugábamos esos juegos de adivinanzas y decíamos caliente cuando uno se acercaba al objeto escondido. Pero no podemos hablar del contacto entre lo real y la imagen sin hablar de una especie de incendio. Así no podemos hablar de imágenes sin hablar de cenizas. Y aunque difícilmente vayas a quemar una foto tuya, sucede algo curioso que deberíamos ver, que es cómo ardían las imágenes antes y cómo arden ahora. Hagamos un pequeño viaje y veamos cómo evolucionó la imagen. Las primeras representaciones creadas por el hombre datan de muchos milenios atrás. El arte rupestre abrió un largo camino en la construcción de la imagen. Así, durante varios siglos antes y después de Cristo, la pintura era una de las formas por excelencia de representación de la realidad. Recién en 1824, Joseph Nicéphore Niepce logra la primera foto de la que se tiene registro. Una representación todavía lejos de lo que él seguramente veía a través de su ventana. Unos años más tarde, Daguerre consigue crear el daguerrotipo. Este tenía un poco de mejor calidad que el otro dispositivo de la época, el talbotipo. Y sí, el primero es San Martín. Así, las imágenes comenzaban a arder con más fuerza. En 1903, los hermanos Lumière patentan el primer rollo fotográfico a color, pero a ellos se los conoce más por ser los primeros en grabar una película, o en realidad un cortometraje. Todo esto en 1895. Ahora no solo se representaba la imagen, sino también el movimiento. Recién en 1975 llegaría la primera cámara digital, con una resolución de 0,01 megapíxel. Y hoy, en pleno siglo XXI, existen cámaras de más de 35 megapíxeles, y este número sigue creciendo. Así, la imagen cada vez arde con más fuerza. No solo las imágenes visuales arden, sino también lo que imaginamos. Si le preguntas a tus padres qué pensaban que serías de grande cuando eras chico, te van a decir probablemente cualquier cosa menos licenciado en comunicación. Mi mamá, por ejemplo, cuando me veía jugar con mis herramientas de juguete, pensaba que de grande me dedicaría a la construcción. Ingeniero civil en el mejor de los casos. Mi papá, por otro lado, pensaba que me dedicaría al deporte. Lo cierto es que luego de 13 o 14 años de educación formal, uno ingresa a la UNSA a estudiar comunicación y las representaciones de nuestro entorno cambian. Mis familiares y amigos pensaban que trabajaría en el periodismo o en algún medio. Pero la carrera brinda otras posibilidades. Y después de 34 materias y 300 horas de prácticas, llega el momento de hacer nuestro último gran trabajo. Y lo que elegimos el audiovisual, imaginamos otras cosas. Vamos a ver para ello algunos casos puntuales y nos vamos a valer del dibujo. Camila se ve a ella misma en un futuro en contextos similares a lo que transita hoy en día. Se puede decir que ella pretende seguir ligada al campo institucional, trabajando de manera cooperativa, estableciendo una comunicación horizontal, donde su función de crear y hacer circular el conocimiento vaya a la par de su propia formación, es decir, enseñando y dejándose enseñar. Matías. Su interés en lo audiovisual cobra importancia a través de la cámara que sostiene. Considera al lenguaje audiovisual como una herramienta más para trabajar en la comunidad, la ciudad de Salta que se ve a lo lejos. Podemos intuir entonces que la universidad queda atrás, pero otorga las capacidades para realizar trabajos de extensión en nuevos lenguajes. Pablo Machuca. De entrada, comparte muchísimo con el dibujo de Matías, pero Pablo no tiene un destino tan fijo, su horizonte es más incierto. Deja de lado los libros y apuntes como señalando que hay que dejar a veces un poco la teoría y salir a la acción. Una acción donde su percepción del mundo puede estar atravesada de una mirada que compone en audiovisual, donde a veces hay puntos más interesantes que otros en el encuadre que realizamos de la realidad. Pablo Garzón. Es el más irreal de los dibujos, por así decirlo. Aunque el mensaje denotado es simple, la lectura que debemos hacer es que el ojo de Pablo no ve el mundo como en un documental clásico, sino que lo que ocurre en ese mundo, cada hecho social, es registrado y como toda construcción audiovisual, tiene una intención. Pablo se ve entonces construyendo e interpelando a través de su cámara, a fin de cuentas, comunicando con lo audiovisual. Vemos así que existen distintas representaciones entre lo que somos y lo que queremos ser. Esto me recuerda a algo. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Soy una construcción audiovisual, por lo tanto, un mecanismo alegórico del real yo. Soy solo una representación. Mi identidad se analiza según de dónde mires. Siempre es fragmentada, aunque las representaciones que la componen se crucen. ¿Dónde nací? ¿Qué estudio? ¿Qué futuro imagino? Vemos las cosas con nuestros ojos,
La cámara es una representación de nuestros ojos, pero genera otro tipo de imagen. Esta imagen arde en el contacto con lo real. Al principio te dije lo que era y lo que no era. También lo que soy y lo que quiero ser. Lo que muchos de la generación Pixel queremos ser. Por ahora, licenciados. Y por el momento, aquí termina la historia.